Bienvenidos todos, pueden sentarse, nos gozamos esta preciosa noche poder estar congregados juntos, adorando y bendiciendo al Señor en el nombre de Jesús. Bienvenidos todos, ¿ok? Bueno, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a redimir bien el tiempo, dice el apóstol Pablo, que nosotros debemos de saber redimir bien el tiempo. Así que vamos a aprovecharlo en el nombre del Señor. Hemos estado compartiendo los días viernes. Dijimos que íbamos a estar dando algunos temas que creo que son demasiado importantes, especialmente en lo que realmente nosotros creemos como congregación o como iglesia. ¿Qué es lo que creemos realmente? Y el día viernes pasado estuvimos hablando acerca que nosotros creemos que las Escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, que Dios las inspiró, que es verdad que los hombres las escribieron, y vimos toda una temática acerca de las Escrituras. Pero hoy vamos a estar hablando acerca de lo que creemos en quién es Dios. ¿Quién es Dios? Creo que el mayor problema dentro de la iglesia es que muchas de las veces los que se llaman cristianos creo que desconocen realmente quién es Dios. Y la razón por qué digo esto, que desconocen quién es Dios, porque la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Así que cuando realmente nosotros conocemos a Dios íntimamente, pues de eso que conocemos a Dios va a estar nuestra boca hablando. Entonces por eso es que muchas de las veces no se comparte a ese Dios que nosotros conocemos, no se habla de ese Dios que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque no se conoce. Decimos que lo conocemos, pero muchas de las veces no es así. Y creo que ese es un problema muy fuerte dentro de la iglesia de este tiempo. Y por eso quisiéramos tomar un tiempo para poder compartir acerca de quién es Dios en el nombre del Señor. Venga este texto de la Escritura, Jeremías capítulo 9, versículo 23. Capítulo 9, versículo 23. Este es un texto muy importante. Importante porque lo que Dios dice, creo que va con el tema que vamos a estar hoy compartiendo. Dice el profeta, inspirado por el Espíritu Santo del Señor, así dijo el Señor. ¿Así dijo quién? El Señor. Así dijo Jehová. Dice otras versiones, la Reina Valera. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme, número 1, y conocerme, número 2, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Creo que este texto es demasiado explícito, demasiado claro en qué es lo que Dios quiere. Y Dios quiere que su pueblo, que su iglesia, que sus hijos realmente le conozcan, que realmente tengan esa experiencia de conocer a Dios, no solamente de una manera informativa, sino de una experiencia de lo que realmente Él es, o tener la experiencia de lo que es Dios. Ahora, es interesante que el profeta Jeremías acá dice, no se alabe el sabio en su sabiduría. Hay tres maneras de cómo el hombre se jacta, o por lo regular habla mucho, ¿verdad? Porque de lo que nos jactemos, de eso vamos a estar hablando. Y una de esas cosas es la sabiduría especialmente de este mundo. Aunque la Escritura dice que esta sabiduría terrenal es animal y diabólica, pero el hombre se jacta mucho acerca de lo que conoce, de su carrera, de lo que sabe, ¿verdad? En lo secular, se jacta mucho. Entonces usted va a encontrar un hombre que, por ejemplo, si tiene un negocio, habla del negocio, si tiene una carrera, habla mucho de la carrera, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el Señor dice, no se alabe el sabio en su sabiduría.
Y luego dice, tampoco se alabe el valiente en su valentía. El valiente tiene que ver con el poder, ¿verdad? Tiene que ver con la fuerza. Usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, un país que se siente poderoso a todos amenaza, ¿me entiende? Habla de lo que quiere hacer, de lo que quiere conquistar. Lo que está hablando es eso, está hablando acerca de su poder, de su valentía. Y el hombre es así. Entonces, pero Dios dice, no se alabe el valiente en su valentía. Y luego dice, ni el rico se alabe en su riqueza. Porque también el rico vive hablando de sus proyectos, de sus negocios, ¿me entiende? Pero dice, no se alabe el rico en su riqueza. Si hay algo que tiene que alabarse, es en conocerme. Primero dice, en entenderme y conocerme que yo soy el Señor. En eso sí, ¿verdad? Nos deberíamos de sentir privilegiados si nosotros conocemos a Dios, si nosotros estamos hoy entendiendo y conociendo al Señor íntimamente. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a conocerle. Porque es muy posible que usted ha experimentado la salvación, pero eso no es todo. El pueblo de Israel salió de Egipto. Lo sacó Dios con mano poderosa. Miró cómo 10 plagas destruyeron a Egipto. Miró cómo el mar se abrió y ellos pasaron en seco. Y posteriormente todos los enemigos que le venían persiguiendo quedaron postrados ahí metidos en el mar, ahogados. ¿Cierto? Después dice la Escritura que estuvieron en el monte y el monte se oía la voz del Señor. Y ellos le dijeron, ¿sabes qué, Moisés? Habla tú con él y tú nos dices lo que el Señor diga y nosotros lo vamos a hacer. ¿Cierto? Escucharon la voz de Dios. Pero dice la Escritura que posteriormente ellos comenzaron, cuando Moisés subió al monte y no bajaba, dice la Escritura que ellos dijeron a Aarón, ¿sabes qué? Moisés ya no va a regresar. Así que haznos un Dios. ¿Se da cuenta? O sea, ellos realmente no conocían a Dios. Y muchas de las veces también puede pasar lo mismo con nosotros. Que estemos hablando de un Dios que tiene que ver con nuestra imaginación, pero no el Dios que la Escritura dice. El Dios que las Escrituras revelan. Entonces, por eso creo que es muy importante conocerle íntimamente. Porque el pueblo de Israel, a raíz de eso, usted se va a dar cuenta que dice que comenzó, ¿verdad? A Aarón les hizo el becerro de oro y empezaron a adorarlo. Entonces, si nosotros no conocemos a Dios, vamos a adorar a ese Dios que es de acuerdo a nuestra imaginación. Si nosotros no conocemos a Dios, vamos a servir a la manera como nosotros pensamos que se debe de servir a Dios. Pero no conforme a las Escrituras. Pero cuando usted comienza a conocer al Dios que las Escrituras revelan y comienza a hacer una experiencia real en su propio corazón, sin duda nuestras vidas van a ser cambiadas y mudadas por completo en el nombre del Señor. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Mire lo que dice este proverbio, Proverbio 9, versículo 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Oiga, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Cuando la Biblia habla acerca de qué es el principio, está hablando que es el fundamento. ¿Ve? El temor es el fundamento, es el principio de la sabiduría. Y eso es muy importante. ¿Ve? Ahora, la pregunta sería, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? ¿O qué es el conocimiento del Santísimo? ¿Verdad? Bueno, el conocimiento del Santísimo no se trata de datos, de información, sino de esa relación, de esa experiencia que tiene que ver con Él. ¿Ve? Entonces una persona que comienza a tener el temor del Señor, reverente a Dios, porque lo comienza a conocer, sin duda esa persona va a ir teniendo esa intimidad, esa relación con Dios de una manera más profunda. Entonces, conocer al Santísimo implica caminar con Él, implica comprender su carácter, cómo es Dios, qué es lo que Dios realmente demanda de sus hijos, de su pueblo. Entonces, ¿y qué es la inteligencia? Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, ¿verdad? Y eso genera inteligencia en el corazón del hombre. Bueno, la inteligencia no es una capacidad mental, no es el que yo sea muy vivo, ¿verdad? Con mi pensamiento
mi raciocinio, no. Tiene que ver con saber qué hacer, cómo vivir y qué escoger de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es una persona inteligente. ¿Ve? Es una persona que es inteligente, que sabe cómo vivir, sabe qué escoger de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la persona inteligente. Así que, ¿quién es Dios? Bueno, las Escrituras, hay muchos textos que describen a Dios. Y creo que la manera como Dios lo describe, como Dios es descrito a través de las Escrituras, es por medio de sus atributos. ¿Ve? Es por medio de sus atributos. Entonces, dice la Escritura que Dios es eterno y es autoexistente. ¿Dios es qué? Eterno y autoexistente. ¿Qué implica que Dios es eterno y autoexistente? Bueno, lo que implica es que Dios no fue creado. Dios no fue creado. Todo lo creado tiene un inicio, pero Dios no. Porque Él es el creador de todo. Eso quiere decir que Dios es eterno y es autoexistente. ¿Ve? Dios no necesita de nada. Absolutamente de nada. Dios no necesita de tiempo, de materia, de energía, de personas, de adoración, ¿verdad? Dios no necesita eso. Aunque se adora al Señor, pero Dios puede vivir sin que le adoren. Por eso Dios es eterno y autoexistente. Dios no depende de algo o de alguien. Él es la fuente de todo lo demás. De todo lo que existe, Él es la fuente. Todo lo existente depende de Él. Pero Él no depende de nada o no depende de nadie. Y eso es muy importante. Mira lo que dice el Salmo, capítulo 90, versículo 2. Salmo 90, versículo 2. Antes que naciesen los montes, y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios, Dios eterno, ¿y qué? Y autoexistente. Dios eterno y autoexistente. Lo que quiere decir es que Dios no fue creado, ni depende de nada. Él existe, ¿verdad? Por sí. Entonces, Él no fue creado. Ustedes se acuerdan cuando dice la Escritura que Dios llama a Moisés y le manda que vaya a liberar a su pueblo. Éxodo capítulo 3, verso 11. En este versículo Moisés le pregunta: si yo voy, ¿qué les voy a decir? ¿Cómo te llamas? Miren lo que dice el texto, 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, el Señor: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y vea lo que responde el Señor. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. El yo soy es el siempre existente, el que siempre ha existido. ¿Ve? Por eso es que Dios es eterno y autoexistente. Entonces, eso es muy importante, porque a veces nosotros pensamos, ¿verdad?, que como que si nosotros no le servimos a Dios, como que Dios está necesitado de nuestro servicio. No, Él es Dios. ¿Ve? Él es Dios, Él es el Señor. Él no depende de nadie. Y eso es muy importante que lo tengamos siempre en nuestro corazón. Ahora, ¿qué más revelan las Escrituras con respecto a Dios? ¿Quién es Dios? Bueno, la Escritura dice que Dios es espíritu. Miren lo que dice Juan capítulo 4, versículo 24. Y es muy importante que entendamos esta parte también. Juan 4, verso 24 dice: Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? Espíritu. Y los que le adoran
en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios es espíritu, no está diciendo solo que Dios tiene, sino que Dios es por naturaleza espíritu. ¿Ve? Eso es muy importante. Ahora, ¿qué significa que Dios es espíritu? ¿Qué significa que Dios es espíritu? Bueno, que Dios no es material. O sea, que Dios no es material. A Dios no lo puedes tocar, no lo puedes palpar, no lo puedes ver con tus ojos naturales. ¿Ve? Cuando la Escritura dice que Dios es espíritu, se está refiriendo a eso. Dios no tiene un cuerpo físico como el nuestro. ¿Ve? Dios es espíritu. Ustedes se acuerdan cuando dice la Escritura que el Señor Jesús, después de resucitado, se les apareció a los discípulos, ¿verdad? Estaban cerrados todos con temor. Habían venido unos que iban rumbo a Emaús y el Señor se les había aparecido. Y ellos, cuando reconocen que el Señor ha resucitado, se regresan para donde están los apóstoles. Y los apóstoles están todos temerosos. Y el Señor se les aparece ahí. Y todos ellos empezaron a pensar que era un espíritu. Entonces miren lo que le contesta el Señor. Lucas capítulo 24, versículo 36, para que entendamos qué es espíritu. Espíritu, si Dios es espíritu, Dios no tiene un cuerpo físico. ¿Ve? Pero eso no quiere decir que no existe. Claro que Dios es espíritu y Dios existe. Ahora, aquí vamos a poder comprender. Capítulo 24, verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¿De qué cosas estaban hablando los discípulos? De que el Señor se les había aparecido. Que cuando partió el pan lo reconocieron que era el Señor resucitado. Esos que así iban todos desanimados para Emaús. El verso 37 dice: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos, les dijo el Señor, y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene hueso, como veis que yo tengo. O sea, el cuerpo del Señor después de resucitado se podía palpar, ¿verdad? El cuerpo del Señor Jesús. Pero Dios es espíritu. Entonces, eso quiere decir que no tiene un cuerpo físico. A Dios el Padre dice la Escritura que nadie le ha visto jamás. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, Dios es espíritu, quiere decir también que Dios es invisible, porque nadie le ha visto. Miren lo que dice Juan capítulo 1, versículo 18. Y cuando digo que no lo han visto, es que no se puede ver a Dios con estos ojos físicos. Juan capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. O sea, a Dios nadie nunca lo ha visto. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, es el Hijo el quien revela al Padre, pero también es el Padre el que revela al Hijo. Pero a Dios Padre nadie le ha visto. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Entonces, Dios es espíritu, Dios no tiene un cuerpo, Dios es invisible, pero existe, es existente. Primera de Timoteo 1, 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos. ¿De qué? De los siglos. Vea, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Entonces, Él es el Rey eterno. Él siempre ha gobernado, Él siempre ha sido el que está en control de todo, en el nombre del Señor. Aunque Dios no tiene cuerpo, Dios no se puede ver, es autoexistente, existe. Ahora, Dios es personal, o sea, Dios es una persona, no es una fuerza como muchos dicen, ¿no?
No, Dios es persona. O sea que Dios puede amar. ¿Ve? Por eso es que usted va a encontrar en la Escritura donde Dios habló a los profetas. ¿Ve? Dios habla. El hecho de que no tenga un cuerpo no quiere decir que por eso no es persona. O sea, realmente una persona no la define un cuerpo. ¿Ve? Es que esa persona pueda tener emoción. Dios tiene emociones. Entonces, miren lo que dice Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de qué, de venir. Dios ama. ¿Ve? De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a qué, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Él es una persona, porque Dios ama. ¿Ve? Dios ama. Y amó tanto al mundo que dice que dio a su Hijo unigénito. Dios es omnipresente. O sea, Dios está en todo lugar. ¿Ve? Por eso es que es importante que cuando tú comienzas a conocer a Dios, entonces tú entiendes que donde quiera que vayas, donde quiera que estés, ¿ve? Tú no te puedes esconder de Dios. Porque Dios está en todo lugar. ¿Ve? Entonces, mucha gente por eso es que vive aquí de una forma y cuando sale por allá es otra persona. No conoce a Dios. ¿Ve? Porque si conociera a Dios y experimentara a Dios, él había de ser espiritual aquí y donde está caminando había de ser espiritual. ¿Por qué? Porque Dios está en todo lugar. Miren lo que dice la Escritura, Salmo 139. O sea que Dios no está confinado, ¿verdad?, a un lugar. No está atado a un lugar. No, Dios está en todo lugar. Él puede hacer eso. ¿Ve? Mira lo que dice el Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu?, dijo el salmista. ¿A dónde? ¿A dónde puedo irme que tú no me veas? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea, ¿dónde? ¿Dónde me puedo ir?, dijo el salmista, de tu presencia. Entonces Dios es omnipresente, está en todo lugar. ¿Ve? Está en todo lugar. Por eso es que es muy importante que donde quiera, cuando el Hijo de Dios comienza a conocer a Dios, comienza a experimentar al Señor, Él sabe que está Dios en todo lugar. Aún a veces quizá puedas estar pasando problemas difíciles pensando que Dios no está. No, Dios está allí. ¿Ve? Dios está allí porque Dios, Él está en todo lugar. Ahora, lo más glorioso es que este Dios, que es espíritu, que es autoexistente, ¿ve?, que es eterno, que es invisible, que es omnipresente, puede estar dentro de ti. ¿Ve? Miren lo que dice la Escritura. Primera carta a los Corintios, versículo 16. ¿Encontró? ¿No sabéis, les dice Pablo a la iglesia de Corinto, no, capítulo, permítame, 16:13. Primera de Corintios, permítame el texto. ¿Qué le dije yo? Permítame, no es 16, es 6:13 parece. Permítame, se lo encuentro ahorita rápido. Sí, es 6:16. Permítame. Es 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Oiga eso. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es vuestro?
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? De Dios. ¿Ve? Entonces, ese Dios que es espíritu, que es omnipresente, que no tiene cuerpo, puede morar por su espíritu dentro de nosotros. Les pregunto, ¿acaso no es glorioso eso? Los cielos de los cielos, dijo el salmista, no pueden contener tu gloria, pero hay un lugar donde lo pueden contener, que es tu corazón. ¿Ve? Y eso es algo que nosotros debemos de sentirnos privilegiados como hijos de Dios. Nosotros somos el templo de Dios, el lugar donde Dios mora por medio de su Santo Espíritu. ¿Ve? Dios no está limitado. Ay, pastor, entonces lo tengo yo, lo tiene mi hermano. No, está en todos nosotros por su Espíritu. ¿Ve? Y eso es glorioso, saberlo, ¿no? Ahora, entonces es muy importante. Mira lo que dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús mismo lo enseñó, ¿verdad? Que Dios iba a estar dentro de nosotros. Mire lo que dijo acá. Juan capítulo 14, versículo 23. Antes de el Señor ir a la cruz, Él dijo que era necesario, ¿verdad? Que fuera a preparar lugar para vosotros, dijo. Y vendré otra vez. Y cuando estaba hablando el Señor de ir a preparar lugares, porque iba a ir a la cruz, ¿verdad? Iba a morir. Pero si Él no iba a la cruz, Él no podía resucitar y morar dentro de nosotros. Entonces, Él tenía que expiar el pecado del hombre primero. Pero después dice el Señor, hablando del Espíritu Santo de Dios, dice el capítulo 14, versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos ¿a dónde? A Él. Y haremos morada ¿en dónde? En Él. Por eso es que Dios puede morar en nosotros. ¿Ve? Él mora dentro de nosotros. Entonces, imagínense, si usted comienza a conocer a Dios, ¿verdad? Y comienza a entender que Dios mora en usted. ¿Dónde? ¿Dónde usted se puede ir que no esté Dios? ¿Ve? Entonces, por eso es que es muy importante. Es que hay que ir a buscar a Dios, pastor. No, tú no vienes a buscar a Dios aquí. Él está en ti. ¿Ve? Él está en todo lugar. Él está en todo lugar. Ahora, entender esto de que Dios es espíritu, que Dios no tiene un cuerpo, pero Dios existe, que Dios mora dentro de nosotros, es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestra manera de cómo adoremos al Señor va a ser totalmente diferente. O sea, dicho de otra forma, no vamos a estar atados solamente a un lugar para poder adorar a Dios. Ustedes se acuerdan cuando dice la Escritura que una mujer samaritana, ¿verdad?, le pregunta a Jesús, Señor, ¿y dónde pues debemos de adorar? Nuestros padres dicen que en el monte Gerizim. Y los judíos dicen que en Jerusalén. ¿Dónde pues debemos de adorar? ¿Qué estaba diciendo esta mujer? Bueno, lo que estaba diciendo, ¿qué lugar era el que debía de ir? Si era allá en el monte o era allá en Jerusalén. Y el Señor Jesús les dice estas palabras. Miren lo que dice Juan capítulo 4. Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Hay muchos que, verdad, que van a Jerusalén porque van a traer agüita, tierrita, ¿verdad? Pero realmente como que si allá solamente está Dios. No, Dios está en ti. Tú eres tierra santa porque Él está dentro de ti. ¿Ve? Entonces, verso 22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Entonces, ¿se puede adorar lo que no sabemos? Sí. Imagínense el pueblo de Israel, ¿verdad? Que habían experimentado, se puede decir, la salvación externa, ¿verdad? La liberación externa. Pero no conocían a Dios. Entonces, cuando no conocemos a Dios, comenzamos a adorar a Dios conforme a nuestra propia imaginación. Entonces ellos empezaron, no, pues haznos un becerro, y le hicieron un becerro y le comenzaron a adorar. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando realmente no conocemos a Dios, nuestra adoración puede ser conforme a nuestra imaginación. Pero cuando comenzamos realmente a conocer a Dios, entendiendo, ¿verdad?, que es adoración. Adoración no solamente es cantar. Adoración realmente es una forma de cómo estás viviendo en la presencia misma del Señor. Por eso es que todo lo que nosotros hagamos, ya sea de palabra o de hecho, dice hacerlo todo para la gloria ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Entonces todo lo que hacemos realmente debería traer gloria al Señor.
si lo hacemos siempre con esa conciencia de que Dios está dentro de nosotros. Entonces Jesús dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación es Cristo, ¿ve? Viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en dónde? En espíritu y en verdad. A Dios se le adora aquí adentro. ¿Ve? De adentro de nuestro corazón es donde realmente nace la verdadera adoración para el Padre. Dice, en espíritu y en verdad. Vea, en espíritu y luego dice en verdad, porque podemos adorar a Dios de mentira, como lo estaba haciendo el pueblo de Israel. A un Dios que no conocemos, a un Dios que nos formamos una idea de que es Dios. ¿Ve? Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que ¿qué? Que le adoren. Entonces, allí en tu casa, ¿verdad? Tú puedes adorar a Dios. Tú puedes experimentar a Dios. Vas manejando y tú puedes experimentar al Señor. Donde quiera que estés, ¿verdad? Tú eres un adorador. Tú deberías de ser un adorador si conoces a Dios. Entonces, si entiendes que Dios es espíritu y que Dios está dentro de ti, entonces tú puedes adorar al Señor. Tú eres el templo donde Dios mora hoy. Amén. Eso es muy importante. Entonces, si Dios es espíritu, entonces eso va en contra, ¿verdad?, de la idolatría. Si Dios es espíritu y cuando alguien se hace un ídolo, de acuerdo a su propia imaginación, puede ser físico o puede ser mental. Porque usted puede tener un Dios de acuerdo a su pensamiento. ¿Ve? Y en su mente usted tiene una imagen de Dios, que muchas de las veces es contrario a las Escrituras. Por eso es que es muy importante las Escrituras, porque las Escrituras nos dicen, nos revelan quién es Dios. ¿Ve? ¿Quién es Dios? Entonces, Éxodo capítulo 20, versículo 4, Dios le dijo al pueblo de Israel, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. ¿Por qué no te deberías de hacer imagen? Porque Dios es espíritu. ¿Ve? Hacer lo contrario realmente es ofender a Dios. Es ofender a Dios. Entonces, que Dios sea espíritu, eso no quiere decir que no sea un ser real, ¿verdad? Eso no quiere decir que no sea personal. Que Dios sea espíritu, eso no quiere decir que no es real. Claro que sí es real. Y es personal. Y es invisible, no es material. Pero Dios es el creador, ¿verdad? El diseñador de todo, en el nombre poderoso de Jesús. Así que es muy importante que entendamos que Dios es espíritu. Amén. Preguntas hasta acá. ¿Hay alguna pregunta? Bien, bueno, permítame mostrarle con las Escrituras quién es Dios. La Escritura dice que Dios es amor. Dios no solamente tiene amor, Dios es amor. ¿Ve? Su naturaleza es amor. Juan capítulo 4, versículo 8. Primera carta de Juan capítulo 4, versículo 8. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es ¿qué? Porque Dios es amor. Vea, Dios es amor. Entonces, ahí está la evidencia. Cuando verdaderamente un hijo de Dios ha nacido de nuevo, ese hijo de Dios comienza a sentir amor, ¿verdad?, por Dios, y comienza a sentir amor por sus hermanos. Esa es la evidencia que realmente esa persona ha nacido de nuevo, que empieza a sentir ese amor, que sabe que no es de él, que sabe que proviene del Señor, porque eso no lo tenía antes. Mire lo que dice el capítulo 4 de esa misma carta, versículo 16. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece
en amor permanece en Dios y Dios en ¿dónde? Y Dios en él, ¿verdad? Entonces, si realmente ese Dios que es espíritu mora dentro de nosotros, ese Dios es amor, ¿ve? Y lo que va a comenzar a suceder en nuestro corazón es que vamos a comenzar a amar. Mire lo que dice primera carta de Juan, capítulo 5, verso 1. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, todo aquel que cree, ¿verdad?, que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el enviado del Padre, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Ve? Y ya sabemos que ese creer no es una idea de, sí, yo creo, no, implica obediencia. ¿Ve? Y ya va a ver por qué le digo eso. Entonces, una persona que realmente cree en Jesús es una persona que comienza a obedecer al Señor. ¿Ve? Y luego dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Ese que creyó, que tiene fe en Cristo, que sabe que Jesús es el Salvador, dice que comienza a amar al que engendra, que es Dios el Padre. Y comienza a amar también a los engendrados por el Padre, que tiene que ver con sus hermanos en Cristo. Esa es la evidencia que realmente hemos creído, que comenzamos a amar a Dios y comenzamos a amar a nuestros hermanos. Ahora la pregunta sería, ¿cómo yo sé que amo a Dios? Bueno, el texto que sigue lo dice. Miren lo que sigue diciendo. Dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces Dios nos manda amar a nuestros hermanos, ¿cierto? Y Dios nos manda amar hasta al enemigo. Entonces la persona que tiene este amor de Dios, que proviene de Dios, bueno, es lo que comienza a desarrollar en su propio corazón. Empieza a desarrollarse. Versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Se dan cuenta? Este amor que nosotros deberíamos de tener por Dios, no es el amor que nosotros a veces imaginamos. Sí, te amo, papito, y le echas besos, pero vives como quieres. No, eso tiene que ver con obediencia, tiene que ver con un rendimiento de nuestra voluntad al Señor. No solamente con emociones. No, tiene que ver con la obediencia, con un rendimiento de tu corazón al Señor para obedecerle. Porque nosotros tenemos pensamientos de lo que es el amor, pero de acuerdo al pensamiento humano y no de acuerdo a lo que Dios dice. Entonces, eso es importante. Versículo 3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué cosa? No son gravosos. No son gravosos. Para el Hijo de Dios los mandamientos del Señor no son gravosos. ¿Ve? Porque es Dios obrando en ti. Él es el que produce el querer como qué. Como el hacer en nuestros corazones. ¿Ve? Él es el que obra. Versículo 4. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, dice nuestra fe. Así que es muy importante que veamos que Dios es amor. Y que ese amor de Dios tiene que estar desarrollándose en aquellos que decimos que somos hijos de Dios. El amor de Dios es activo y sacrificial. El amor de Dios no es solamente emocional. ¿Ve? El amor de Dios es algo activo. ¿Ve? Y es sacrificial. Miren lo que dice este texto, que ya nosotros lo conocemos mucho. Dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna, ¿verdad? Entonces el amor de Dios es así. El amor de Dios es sacrificial, es algo real, es algo que se demuestra con hechos. Por eso el apóstol Juan dice que no amemos de palabras, sino de hecho y de verdad, ¿cierto? Entonces, es el amor de Dios que debe de producir eso en el corazón, porque nosotros somos sus hijos. Entonces, Dios es amor y su amor realmente es sacrificial. El amor de Dios es santo. ¿Es qué? Es santo y justo. El amor de Dios es santo y justo. No es permisivo ni ciego como el amor de los padres de nosotros.
¿no? Porque nosotros a veces nos hacemos los locos. El hijo está caminando mal, ¿verdad? Es todo mal criado y nosotros lo pasamos, es que es niño, le decimos, ¿verdad? Y no corregimos, no llamamos la atención al hijo. Pero Dios no es así. Dios es santo. Y dice la palabra del Señor en Hebreos que el padre que ama a su hijo diligentemente, ¿qué cosa? Lo azota y lo disciplina, lo corrige. ¿Ve? Y si usted muchas de las veces es tratado con disciplina de parte del Señor, siéntase amado. ¿Me entiende? Siéntase amado. Dele gracias a Dios porque lo está corrigiendo. Eso quiere decir que le interesa. Eso quiere decir que le ama. Entonces, Dios es así. Su amor de Él es santo. Él es puro. ¿Ve? Él es justo. El amor de Dios se revela plenamente en Cristo. ¿Ve? O sea, no hay otra manera de cómo podemos conocer el amor si no conocemos a Cristo. Miren lo que dice la Escritura. Romanos capítulo 5, versículo 8. Cómo Dios lo revela plenamente en Cristo. Bueno, este texto dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Oiga, ¿cómo Dios muestra su amor para con nosotros? Dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está la revelación del amor de Dios. Es Cristo. ¿Ve? Es Cristo sacrificado por amor a ti, por amor a mí. ¿Ve? Entonces, conocer a Dios, amados hermanos, es algo totalmente diferente a como nosotros muchas de las veces pensamos. Por eso yo creo que la iglesia necesita realmente conocer al Señor. Voy a terminar con esto. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 7. Terminamos en este texto. No se puede separar a Dios, porque Dios es amor. Pero es este tipo de amor que estamos viendo en las Escrituras. Juan capítulo 4, versículo 7 dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y conoce a quién? Y conoce a Dios. Entonces, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, una persona que dice que conoce a Dios es porque comienza a amar con ese amor del Señor. Es verdad, quizá con una medida pequeña, pero esa persona comienza a expresar este tipo de amor que Dios tiene. Por eso es que a veces se sacrifica, a veces pasa por alto la ofensa, porque es el amor de Dios el que está sosteniendo a esa persona. No es su amor propio, ¿ve? Porque el amor propio se puede sentir ofendido, ofendida, sino que es el amor del Señor, ¿verdad? Llenando el corazón, gobernando el corazón de ese hombre o de esa mujer. Y así es como la vida del Señor realmente comienza a ser una realidad. ¿Por qué? Porque estás conociendo a Dios no solamente a través de la información, sino que comienza a ser una experiencia en tu propio corazón. Comienza a ser una experiencia real en su propio corazón en el nombre del Señor. Así que vamos a dejar solamente hasta acá. Yo le animaría, ¿verdad?, a que si tiene tiempo, lea las Escrituras, vaya a una concordancia, ¿verdad? Y busque quién es Dios o Dios. Y la concordancia le va a dar muchos textos, pero es muy importante que usted y yo pasemos tiempo en saber quién es Dios, ve los atributos de Dios. Amén. Vamos a dar gracias al Señor. Padre, gracias te damos en esta preciosa noche, Señor. Gracias por este tiempo. Te pedimos que mientras estamos pasando tiempo en las Escrituras durante estos días, Señor, que vamos a apartar, Señor, para conocerte, yo te ruego que por medio de tu Santo Espíritu y las Escrituras, Señor, tú te reveles a nuestros corazones, que podamos tener esa intimidad, esa comunión, que nuestra manera de vivir, Señor, nuestra manera de adorar, todo, Señor, aquello que hemos mal aprendido, que ha sido conforme a nuestras propias imaginaciones, Señor, sea derribado, Señor, y que tú seas revelado, Señor, a través de tu Santo Espíritu en nuestros corazones, para que de eso que comenzamos a conocer y a experimentar podamos testificar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Oramos por nuestras ofrendas. Padre, gracias también por las ofrendas. Señor, cada uno de mis hermanos que presenta hoy su ofrenda, Señor, que tú siempre le proveas, que Él pueda ver tu fidelidad, Señor. Tu palabra dice que es mejor dar que recibir, porque el que da, Señor, recibe. Y así, Señor, nosotros lo hacemos con
gozo y alegría de corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede pasar, saludos. Que pase buena noche, amado.